Muy bien, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Te damos honra y gloria, Padre, porque nos has dado obediencia para poder asistir a este culto, Señor. Y te rogamos por tus misericordias que abras nuestro entendimiento para que nosotros podamos, Señor, primeramente aquilatar lo que nos vas a responder, poder saborear, Señor, ese alimento a través de la respuesta. Estamos conscientes, Padre, que somos seres limitados y que tenemos hambre de tu palabra y que a través de la palabra misma tú nos vas a alimentar el día de hoy y todo lo que escuchemos lo pongamos en práctica. Gracias, Señor. Honra y gloria sean para ti en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. También bienvenidos mis hermanos que están conectados, no sé cuántos haya, ¿cuántos hay? Nadie. 6. Bienvenidos mis hermanos. Si tienen alguna pregunta, háganla llegar por medio del chat. Háganla llegar por medio del chat para que las agendemos. Aquí tenemos un cuadernito donde vamos agendándolas para que no se nos pierdan. Entonces es tuya, ¿verdad? ¿Va a lanzar? Para ponerle aquí. Va a lanzar. Ok, mija. Muy bien. Entonces nos vamos primeramente con la de Primera de Corintios 14:11. Vámonos al texto, mis hermanos, al capítulo, al versículo. Nos vamos a Primera de Corintios. Versículo 14, capítulo 14, perdón, versículo 11. ¿Sí, Jessy, estoy en lo correcto? ¿O ya ni te acuerdas? Deja leerla, ¿no? Para ver si te acuerdas ahí. Dice el versículo 11, pues si yo no sé el significado de tus palabras, seré para él que había... El que habla, un extranjero, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Eso es lo que estás, ¿no? No, es acerca de lenguas. Por eso, pues es eso. Qué bueno, viene diferente En la otra. Pero lleva el mismo contexto. ¿En qué traducción la tienes tú? Nueva. Valera 60. ¿Alguien tiene la Reina Valera 60? ¿Tú la tienes? ¿Me la lees, por favor? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Sí, o sea, si observas, es igual, nada más que con diferente semántica. ¿Ok? La vamos a volver a leer aquí para que... Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero, y el que habla será un extranjero para mí. Ok. En el contexto vamos a ver precisamente que habla de las lenguas. ¿Y qué creen? Les tengo por ahí un comunicado, que ya el otro día una hermana me había dicho que había encontrado en un libro que se llama Teología Sistemática, Wayne Grudem, que en realidad Pablo está haciendo una aseveración de ciertas lenguas angelicales que se mencionan aquí. O sea, sabemos que en Hechos 2, gracias Pepe, en Hechos 2 habla de los idiomas, ¿sí? Pero en Primera de Corintios vamos a ver algo muy importante ahorita, ¿no? Porque vamos a ver todo el contexto. Y en sí la parte primordial es que la carta en sí de Primera de Corintios enfatiza la edificación a la iglesia, o sea, a los creyentes, hermanos. Toda la carta de Primera de Corintios. Y en esa situación está hablando aquí acerca de que lo primordial del don de la profecía sobre el don de lenguas. ¿Ya se entendió? Que es más importante el don de la profecía
por encima del de las lenguas. Es lo que enfatiza en este versículo. Si nosotros observamos en el capítulo anterior, en el capítulo 13, habla de la excelencia del amor. Todos conocemos ese capítulo, y por lo regular se utiliza para las bodas, para alguien que por ahí anda odiando, el que no sabe amar, el que confunde la gimnasia con la magnesia. Se utilizan estos versículos para explicar el amor perfecto de Cristo. Pero Pablo empieza con algo muy importante en el versículo 1. Vámonos ahí a ver al versículo 1 del capítulo 13. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Corintios, primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Y dice: si yo hablara lenguas humanas. ¿Qué refiere a lenguas humanas? Idiomas de todas las partes del mundo, ¿sí? Pero si ustedes ahí se dan cuenta, él enfatiza y angélicas. Pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena y un címbalo que retiñe, ¿ok? Está haciendo una acepción de que aunque él supiera hablar todos los idiomas y todas las lenguas angélicas, porque se supone que él en algún momento conoció esas lenguas cuando fue al tercer cielo, oyó palabras inefables, las cuales no se le permitieron, no es que no se le permitieran, sino que no las entendió, no supo de qué se hablaba, pero las oyó, ok. Y entonces, si vamos al capítulo 14, del versículo 1, para ir entrando en contexto, para lo que vamos a responderle a Jessica, ¿no? Y que todos aprendamos. Dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, sobre todo que profetices. Entonces ahí vuelve a mencionar Pablo que procuremos alcanzar el amor, pero también tenemos que desear el don, ¿sí? ¿Ya se entendió? Porque el amor, ¿qué cosa es? Es un fruto del Espíritu Santo. Y como prioridad, más que el don, está primero el fruto. Nosotros vamos a crecer espiritualmente a través de las características que son 9 del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Sí se entiende, que demos prioridad a eso. Que demos prioridad a la cuestión del fruto. Pero que deseemos también el don espiritual. ¿Por qué deseamos el don espiritual? ¿Para qué sirve? No, para edificar a los creyentes, a la iglesia. Eso va a servir para edificar. Ok. Y luego el 2, fíjense lo que dice el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Sí se entiende? Cuando en Hechos 2 estaba yo observando una peculiaridad, que cuando es derramado el Espíritu Santo en los apóstoles, ellos están hablando con Dios. No están predicando. Hasta que Pedro, después de que pasa todo esto, toma la palabra y avienta el sermón en su idioma, en hebreo. ¿Ya se entendió? Pero de hecho, cuando viene el derramamiento del Espíritu, ellos hablan las maravillas y están hablando con Dios. Ok, entonces dice aquí: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En la iglesia de Corintio, cuando empezaban a hablar de las lenguas, cuando empezaban a hablar en lenguas, da una referencia de que ellos se referían a Dios, no estaban predicando en lenguas, no estaban hablándole a otro hombre, porque vean lo que dice aquí, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Ahora aquí hay un problema teológico que en algunas Biblias, como la King James, estaba yo revisando, dice espíritu en mayúscula, y está hablando del Espíritu de Dios. ¿Ustedes en qué espíritu lo tienen? ¿Lo tienen en minúscula o en mayúscula? ¿Quién? Reina Valera, mayúscula.
minúscula. Entonces, algunos teólogos dicen que era el Espíritu de Dios el que estaba hablando, o era el espíritu del hombre. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya empieza a haber esa situación de que estaban hablando en unas lenguas, pero no eran idiomas. ¿Ok? Ahora, vamos, seguimos, ¿no? Ahorita doy el pormenor. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces enfatiza que es prioritario predicar, profetizar, porque ahí sí te están entendiendo, ¿verdad? Porque cuando hablaban en lenguas, hablaban para Dios y hablaban en misterio, nadie era edificado. Inclusive Pablo posteriormente da hasta un orden, ¿no? 3, no más, alguien que también sepa discernir o interpretar lo que está hablando, y si no, mira, mejor calladitos, para que no nos vayan a tomar de locos. Ok, seguimos. Pero sí se va entendiendo que la prioridad de esto es la palabra sobre el aspecto del don de lenguas. Ok. 4, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica a él mismo, porque habla con Dios, y si se entiende. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ok? Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, dice Pablo. Mi deseo es que todos, ¿no? Un momento dado hablaran en lenguas. Pero aún más, como prioridad, que profetizaras, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces sí se va viendo el contexto de lo que va hablando Pablo, o sea, si hay lenguas, si hay personas que hablan para con Dios, pero la prioridad es que se profetice para que la iglesia sea edificado como nos estamos entendiendo ahorita y como estamos aprendiendo. ¿Ok? 6. Ahora bien, hermanos, si yo voy a ti hablando en lenguas, ¿de qué provecho te será, a menos de que te hable por medio de revelación, o de conocimiento, o de profecía, o de enseñanza? Pregunta Pablo. Aun si las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Aquí viene la contestación abajo. Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? ¿Sí se entiende o no? En la milicia hay un toque de queda, y ya saben para qué es, todos guardaditos. Hay un toque de batalla y salen todos corriendo a la batalla. Si no supieran que vamos a la batalla, nos quedamos, nos sentamos, ¿sí se entiende? Entonces está dando un pormenor de que hasta en las mismas cosas inanimadas como los instrumentos de música, tiene que haber un entendimiento de parte de nosotros para qué son las cosas. Ok, 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncies palabras ininteligibles, ¿cómo se sabrá lo que dices? Pues hablarías al aire, ¿sí? ¿No? Como rabashamba, rabacamba, rabayaba, birisnais, birisyongo, ¿no? Pues no sabes, estás hablando al aire. Hoy quizás muchas variedades de idiomas, hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Pues si yo, y ahí es donde viene la acepción de lo que tú preguntabas, pues si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Está sentado junto a ti, hay un inglés. Empiezas a hablar, no te entienden, a menos de que sepa español, y te habla a ti, y pues no entiendes el inglés, ¿verdad? Y más si es de allá de Inglaterra, porque es más complicado, dicen.
y el que habla será para mí un extranjero, ¿sí? Ok, entonces sí, ya se va entendiendo, ¿ya entendiste el contexto? Oye, sí, ¿ya entendieron el contexto, hermanos, de lo que se está refiriendo? Ok, seguimos. Así también ustedes, puesto que anhelas dones espirituales, procura abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Por tanto, el que hable en lenguas, pida en oración para que pueda interpretar. ¿Ok? Pues si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda. ¿Ya se entendió? ¿Ok? Inclusive, aunque yo estuviera orando en lenguas, hablando en un idioma, si yo no hablo ese idioma, o yo no hablo ese dialecto zapoteco, mixteco, ¿cuál es el que es común aquí por Pachuca, Hidalgo? El otomí, o sea, pues quedo sin entendimiento, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu. ¿Con qué espíritu está? ¿Mayúscula o minúscula? ¿También la Reina Valera? Ok, entonces está hablando, dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, con mis emociones, entendimiento y voluntad, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, todo lo que ore, todo lo que cante, todo lo que predique, todo lo que evangelice, tiene que llevar un entendimiento. De otra manera, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias al que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? ¿No? Yo digo, hermanos, Jesús pronto volverá. Y tú dices, amén, porque lo entendiste, ¿verdad? ¿Qué es amén? Que así sea. Pero si yo empiezo a hablar ahorita en ruso o en barabashambara, pues ¿cómo vas a decir amén a lo que no? ¿Ya se entendió? ¿Qué entendías tú? Otra cosa, sí. Por lo regular. Me confundí un poco porque ve que en las otras iglesias donde venía, a lo de servir que teníamos que hablar en lenguas, entonces como que se me complicó. Sí, o sea, miren, dicho ya andando un poquito más, algunos teólogos admiten que esta parte donde habla Pablo, en especial en el versículo 14, admiten que estas lenguas sí existían, hablaban en ellas, interpretaban, pero que fue para aquella época. Lo que dicen algunos teólogos como MacArthur y su iglesia, estos dones hoy han cesado. ¿Ok? Ya no existen. ¿Qué hace la iglesia del día de hoy? Tergiversa y entonces empiezan a hablar todos en lenguas. Es más, algunos sacan algunas otras cosas como si no hablas en lenguas, aún no has nacido de nuevo, ¿no? Tienes que hablar forzosamente en lenguas para que sea un testimonio de que realmente has recibido el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Entonces, por eso algunos teólogos dicen, si es verdad que en un momento dado se hablaron estas lenguas y hoy, o sea, es poco común, ya cesaron, porque si alguien habla en lenguas no podemos estar seguros si realmente está hablando una lengua angélica o está hablando charlatanería, o está invocando demonios, que sería lo peor. Entonces, por esa razón, pues nosotros decimos, pues esto fue para la iglesia, ¿no? De antes. Alguien puede tener la postura que decíamos antes, que alguien puede hablar en lenguas por la gracia de Dios en una región donde vaya de misionero y no sepa, ¿no? Y lo puede hablar allá. ¿Ya se entendió? Ok, Maguey. Entonces, queda respondida tu pregunta con respecto al discernimiento de 1 Corintios 14:11, ¿no? Ok. Bueno, manda. ¿No tienen micrófono? No. A ver.
¿Cómo dijiste? A ver, otra vez. En Hechos 2. Hay un discernimiento ahí como postura, que algunos dicen que no. Que esto en Hechos 2 fueron idiomas. Y aquí en Corintios está aclarando Pablo, está diciendo Pablo que en realidad es una lengua angélica. Pero son posturas. Cuando nosotros estuve estudiándole y estuve sacando conclusiones acerca de muchos teólogos y la mayoría concuerda que no, que tampoco son angélicos, que también son idiomas. Pero sí. Si fueran idiomas, no tendría caso un intérprete, porque en Hechos 2, cuando hablaron idiomas, ese era el don precisamente que les entendían. Ajá, sí. Y en Corintios necesitaban un intérprete. En intérprete. Incluso dice que no es un idioma nato, que no, dice, están hablando, en Hechos dice es nuestro idioma innato, y en Corintios dice que es un idioma extraño, un idioma de... Sí, no, aquí dice en el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pero nadie lo entiende, sino que es en su espíritu. Y ahí también hay una confusión, hermanos, porque muchos hablan, dice, sino que es en su espíritu, y ponen como el Espíritu Santo. La King James, que es la Reina Valera, trae Espíritu de Dios, y muchos lo interpretan como es el espíritu del hombre, habla misterios. ¿Ya se entendió? Entonces sí es algo confuso, es algo que a ver, Betty. Por ejemplo, nosotros que nos relacionamos con gente que habla en lenguas, ¿ahí qué se puede hacer? Pues mejor evitarlo, porque por eso hay muchas posturas de que esto cesó, era para aquel tiempo, y hoy cesó. Cesó en ese sentido de la charlatanería que ahora hacen, ¿no? Pero nosotros estamos de acuerdo que si Dios es sobrenatural y soberano, Él puede hacer hablar a alguna persona, pero en un idioma para edificar en alguna parte. Pero ¿de qué nos serviría ahora hablar en el Espíritu, como en Corintios, ¿no? Que por acá empezáramos, y que a ver, tú habla tú y tú habla tres, órale. Tendría que haber alguien que interprete para saber qué es lo que están diciendo, o si no están diciendo una herejía, una invocación de demonios. Entonces ahí podemos orar, ¿no? ¿O cómo? No, ya no. Lo que pasa es que hay una persona que es acelerada Sí, y ella se pone a orar. sí. Por decir, en el otro cuarto. Sí, ya me lo habías comentado, ¿no? Ya me lo habías comentado. Entonces explicarle, ¿no? O sea, explicarle que hay un riesgo de esto. Hay un riesgo de que si en un momento dado, ¿cómo podrás saber? Porque inclusive los teólogos así lo manifiestan, Eric, así lo manifiestan, que no se puede en un momento dado saber si están orando en el Espíritu, como dice Corintios 14, o si están haciendo una charlatanería, o sea, incoherencias, o en el peor de los casos pueden estar invocando demonios. Entonces, por eso, mira, mejor para nosotros en ese sentido cesó, y nos esperamos a la venida del Señor. Y oramos con el entendimiento, cantamos con el entendimiento, y lo dejamos así, ¿no? Porque no hay algo claro con respecto a eso. Pero es bueno aclararlo, y qué bueno que sale a través de la pregunta de Jesse. ¿Ok? ¿Queda claro? Ok. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es una de Jacqueline. Es con respecto a la kenosis. Decía Jackie que qué cosa significa la kenosis. Vamos a entrar en contexto, ¿no? Dice, uno de los misterios más grandes contenidos en la Biblia es el que enseña en que Jesús es completamente Dios, pero también es completamente hombre. ¿Cómo se llama esta unión? Hipostática. ¿Estamos de acuerdo? Él vino como hombre, pero en ese hombre también estaba la segunda persona de la Trinidad, era Dios. Entonces, ¿eran dos hombres? No, eran dos naturalezas en una sola persona. Pero Él nunca dejó de ser Dios. Inclusive, por ahí saqué un estudio que yo creo que una vez que terminemos preguntas y respuestas, lo vamos a dar porque está muy interesante. Entonces dice aquí, hablando tanto de la divinidad como de la humanidad de Cristo, el apóstol Juan escribe,
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto está en Juan 1, exactamente. ¿Dónde me quedé? Aquí está. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, que corresponde al Hijo, al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, del 1 al 4 y el versículo 14 leí. Tengan en cuenta que la palabra es Dios, y que la palabra se convirtió en hombre y vivió entre sus seres creados. ¿Sí o no? Ok. Él nos creó, tomó carne y vino a vivir entre lo que creó nosotros y toda la creación. Este hecho, sin embargo, provoca una serie de preguntas. Una de ellas es si Jesús, siendo Dios y por lo tanto omnisciente, que todo lo sabe, sabía todo durante su estadía en la tierra como hombre. ¿Cómo podría Jesús ser Dios, pero al mismo tiempo crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría? Lo que dice Lucas 2:40, ¿no? Que como niño, como adolescente, lo que vimos la vez pasada, Él crecía en estatura y sabiduría. Dios no puede crecer en estatura ni sabiduría. Él es totalmente sabio y perfecto. Pero esa es la pregunta, ¿no? La respuesta se encuentra en Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró igual a ser Dios como alguien a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejantes a nosotros. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahorita no estamos en sermón, ¿no? Porque esto es en el sermón, ya sabes cómo se aplica, ¿no? ¿Por qué tan orgulloso? Si Dios mismo se despojó y wow, se da el sermón. Pero ahorita estamos en un estudio. Esto está en Filipenses 2, del 5 al 8, para que ustedes lo chequen. La palabra griega para vaciar es keno. Por eso Jacqueline preguntaba de la kenosis. La palabra en griego es keno. K-O-N-W-O, no W, doble O y arriba un palito. Así es el griego. De donde sacamos el término teológico kenosis. La kenosis de Cristo es el hecho de que Él mismo se vacíe de ciertos privilegios divinos para convertirse en el sirviente de aquellos a quienes ama. Por eso siervo quiere decir esclavo, sirviente, ¿no? El siervo sufriente. Pero, ¿de qué exactamente se vació Cristo? ¿Alguien sabe? ¿De qué se vació Cristo? No, volteen a ver las lámparas. El foco es un foco de sus privilegios. Ok, ahorita vamos a ver si esto que dijo Eric es cierto. Hay por lo menos 4 cosas a las que Jesús renunció voluntariamente. No me hace caso Jacqueline y está pregunte y pregunte. ¿Sí? Hay 4 cosas a las que renunció voluntariamente para convertirse en el niño del pesebre. Primero, vamos a ver, ¿no? Se despojó de su posición en relación con la ley. Aunque no es personalmente culpable de ningún pecado, Jesús tomó voluntariamente los pecados de aquellos que salva. Pablo deja esto claro cuando escribe: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esto chequenlo, está en 2 de Corintios 5:21.
En segundo lugar, ¿sí se entendió eso para que vayan capish? Ok, en segundo lugar se vació a sí mismo de su legítima propiedad de todo. Aunque creó todo, Jesús tuvo que pedir prestado, fíjate bien, un lugar para nacer, hogares para dormir, botes, o sea, no botes de esos de plata, sino barcos para predicar, un animal para viajar a Jerusalén, una habitación para comer la última cena y una tumba para ser enterrado. A pesar de ser el dueño de todo, pidió prestado. Cuando les dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Tercero, Él se vació de su gloria celestial, que compartió con el Padre justo antes de su arresto. Jesús oró, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que tú me encomendaste, le dice. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Esto está en Juan 17, del 4 al 5, chéquenlo. Y por último, se despojó de su conocimiento divino. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O no? No. ¿Por qué? Porque aún cuando fue hombre aquí en la tierra dio ciertos destellos de su omnisciencia. Omnisciencia. Ok. Dice, pero acuérdate que estamos viendo a Jesús hombre. Porque ahí estaba Jesús Dios. Ese es el. Adelante. A ver. Digo, pero vaciarse de conocimiento, no tendría lógica a la hora de que predicaba y todo lo que decía. Por eso, estamos hablando de Jesús hombre. ¿Sí me explico? Ok. Ese conocimiento dice aquí que se despojó de su conocimiento, pero no totalmente. Se limitó. ¿Ok? Ahí va. Esto requería que Jesús confiara únicamente en el Padre. Eso lo requería totalmente. Por eso es que, por lo que sabía, y por eso es que Jesús, aunque es Dios, no sabía cómo ocurriría la segunda venida. ¿Sí se entiende cuando él dijo, ni únicamente el Padre, ni los ángeles, únicamente el Padre? Pero ahí estaba Jesús Dios. No le susurró la otra naturaleza, yo si quieres te digo, manito. ¿No? ¿Sí se entiende? Ok. Esto lo puedes ver en Mateo 24:13. Había renunciado voluntariamente a ese conocimiento para vivir la vida de un hombre. Aquí, cuando se habla de renunciar, no es total, para aclarar, es parcial. Limitó esos poderes para poder cumplir con la voluntad de Dios. Un número de otros pasajes indican que Jesús se vació a sí mismo de ese conocimiento divino y se limitó. Pero el que me envió es veraz, dice. Aquí están otros versículos. Vámonos a Juan 8:26, para que los chequen. Porque ya así como que cuando ya no les toco el versículo, ya. A ver, pues échale, pastor. Juan 8:26. ¿Ya están ahí? Ok, dice, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Juan 8:28, allá adelantito. No hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Todo esto lo aprendió ¿quién? Jesús hombre. Todo lo que mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Esto está en Juan 15:15. ¿Ok? Entonces sí se entiende lo que dice aquí, que un número de otros pasajes indican ese vaciamiento, esa situación limitada que él tuvo aquí en la tierra. Con la kenosis, Jesús proporcionó un ejemplo de cómo todos debemos vivir. Ahí viene una recomendación, hermanos.
como algo que debemos tomar en cuenta, ¿sí? No sé si me explico. Con ese vaciamiento, o sea, que Él vivió aquí en la tierra, que Él se limitó aquí en la tierra, Jesús nos proporciona un pequeño ejemplo de cómo debemos vivir en total dependencia primeramente de Dios, ¿no? Primeramente, para todo, incluido el conocimiento y la sabiduría que necesitamos. ¿Ok? Entonces, ¿sabía el bebé en el pesebre que el mundo era redondo? En su naturaleza divina, sí. Acuérdense que estamos en una situación un poquito difícil para nuestro entendimiento. ¿De acuerdo? Por eso necesitamos irnos despacito, saborearlo, volverlo a leer y sobre todo con mucha humildad, ¿no? Ok, por si nos encontramos a alguien por ahí que no sepa. Entonces decía, en su naturaleza divina sí, Jesús conocía ese hecho, pero durante el tiempo de su ministerio terrenal se vació voluntariamente de numerosos privilegios divinos. Así, en su naturaleza humana, Él no tuvo ese conocimiento inmediato. La lección para nosotros en la kenosis es que debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Los supuestos privilegios que poseemos deben dejarse de lado en nuestro servicio a los demás. ¿Ya se entendió? Porque es algo que nosotros en nuestra naturaleza humana siempre peleamos, ¿no? Ah, pues es mi derecho. Ah, pues si me lo gané, ¿por qué voy a renunciar a ello? Me lo merezco. Mereces un coscorrón. Sí, Jesús no se aferró a su trono celestial. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aferrarnos nosotros a los tesoros terrenales? O sea, si Dios te lo da, si Dios te da un tesoro terrenal, debe de ser visto como algo secundario y para bendición de los demás. Si no, créeme que no viene de parte de Él, de verdad. De verdad, si esa profesión, ese trabajo, esa bendición, o sea, que llegue, o sea, si no va a ser para bendecir a los demás, no va a llegar. De verdad, de parte de Él no va a llegar, porque acuérdense que también el diablo bendice y también el diablo atora. Ok. Debemos estar dispuestos a vaciarnos constantemente. ¿De qué nos tendríamos que vaciar nosotros? Pues del pecado, ¿no? Del pecado. Tal como lo hizo Jesús, pero Él no del pecado. Él se vació de sus privilegios. Pero para nosotros el pecado muchas veces lo formamos parte del privilegio de nosotros. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Ya entonces sí se entendió más o menos a grandes rasgos qué es la kenosis. Hay que seguir estudiando, hermanos, Búsquenle, estúdienle, porque recuerden que estas son simples preguntas, inclusive a veces hasta como para poder invitarlos al estudio. Yo estoy de acuerdo que un pastor no debe dar todo así, el remedio, el trapito y la pomadita y todo, sino que debe instar a que ustedes estudien, ¿no? Que realmente tengan el deseo de aprender, porque yo inclusive para esto, para las preguntas y respuestas, para el discipulado y para muchas otras cosas, les he dicho, estudien para que enriquezcan la clase y juntos podamos aprender. Y si estamos equivocados, lo vamos a tener que enmendar, tarde que temprano. Solamente aquel que no procede del Espíritu de Dios se aferra y se aferra y se aferra. ¿Ok? Ok. Entonces, ¿queda contestada tu pregunta, Jackie? Muy bien. Ahora vamos a ver una de Betty, que dice acerca de Mateo 25, 35 y 36. Vámonos ahí.
Eso lo vas a predicar tú, Pepe, está muy difícil eso. Para que llegue Mateo. Así que vete preparando. Mateo 25, en el versículo 35 y 36. Esta porción primero vamos a leer los versículos que nos dio Betty, y después ya entramos en contexto, ¿sale? Dice el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y veniste a mí. ¿Ok? Ese es lo que está. 25, 35 y 36. ¿Ok? Y la pregunta de Betty era si esto habla, dice, si es lo mismo el prójimo y la familia en Cristo. Bueno, o sea, definitivamente no tiene nada que ver con esto. Porque está hablando en otro contexto. A lo mejor tú lo relacionaste con el amor al prójimo de lo que está diciendo aquí. Ajá. Sí. Sí. Al amor al prójimo. Eso lo hicieron. Ajá. Sí. Sí, que es familia de Cristo. Sí, no, aquí vamos a ver, primero vamos a ver en qué contexto está esto, para que tú lo puedas entender, y ya lo que tú preguntas viene en otra parte de la Biblia, y también lo vamos a aclarar, para que te quede claro si es lo mismo el amor al prójimo y la familia en Cristo. Ok, primero vamos a ver esto, que el punto de Mateo 25 habla desde el versículo 31, para que nos vayamos al versículo 31, y habla del juicio final. Y este juicio final, fíjense cómo dice, lo vamos a ir observando, ¿no? Dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a uno de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ok, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando cuando él venga a instaurar su reino milenial. ¿Ok? Si ustedes tienen Biblia de estudio, ustedes pueden echarle un ojito a su discernimiento. Ya pronto va a venir la tuya. Y entonces ahí se pueden dar cuenta que está hablando de cuando Jesús venga a instaurar el reino milenial a la tierra. Y todos aquellos, ¿sí? Todos aquellos que en ese momento van a ir a ese juicio, de los que quedaron de la tribulación, ¿sí? Unos van a ser los que creyeron en Cristo y los otros van a ser los desobedientes. Porque aquí inclusive da un pormenor de que ustedes conocen a la oveja, ¿no? La ovejita es una dócil, miope, torpe, pero obedece al pastor. Y el cabrito es rebelde, desobediente, testarudo, o sea, diametralmente opuesto. Entonces por eso dice el Señor, yo los voy a separar. El que es ovejita y el que es cabrito. El que obedeció realmente lo que Cristo dijo, se sometió, fue obediente, y el testarudo, necio, rebelde, que ese lo vamos a separar. Está haciendo esa mención, ¿ok? Vamos a ver el 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahí está la separación. El de la derecha, vida eterna; el de la izquierda, fuego eterno. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está el reino milenial. Ustedes lo heredaron. Bienaventurado el manso, porque ellos heredarán la tierra. Entonces ellos van a estar ahí en ese reino milenial y los otros no. ¿Ok? Y fíjense cómo dice, ¿no?
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí es donde, cuando dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Está haciendo la relación, está dando la fe con obras, lo que dice Santiago. Si tú ves a tu hermano que está careciendo y oras por él, pero no le das, entonces ahí está la bronca. Ahí está la bronca, ¿no? Porque sabrás mucho de teología, serás lo que tú quieras, pero tu fe no está teniendo obras. ¿Le llevaste los dulces a los del anexo? No, ¿verdad? Ni eso pudo hacer. No, ya se los llevamos, hija. ¿Ya se entendió? Es lo que está diciendo Cristo, que Él va a juzgar no porque se hayan ganado la salvación por estas obras, sino que son testimonio de los que son salvos. Aquel que es salvo va a dar testimonio de esto, Betty, en ese reino milenial. ¿Sí se entiende? Aquel que hizo todo esto, digo, tú ya fuiste, tú ya le diste de comer al que tuvo hambre. Y se está refiriendo, aquí lo aplican para un sermón en el plano material y en el plano espiritual. ¿Ya se entendió o no? Pues tú le puedes decir a alguien, ven, le hablas de la palabra, pero después si te dice, pues es que tengo hambre, 10 pesos, 5 y 5. No, es que la verdad gano el mínimo, pues ¿qué le doy? Apenas si me alcanza. No se trata de eso. Y así, desnudo y lo vestiste, enfermo y lo visitaste. ¿Visitas a los enfermos o no? Entonces es lo que está diciendo, fíjate en tu testimonio, si verdaderamente a través de esas obras, lo que dice Santiago, ¿eres salvo o no eres salvo? Es a lo que se está refiriendo, Betty. ¿Ya se entendió? Porque luego, lo que sigue acá, habla a los que no hicieron esto y serán echados al fuego del infierno porque su testimonio de salvación no fue ese. Y pueden estar en la iglesia, Ahora, ajá. Ajá. Y cuando te vimos, así, o sea, si quieres, lo vamos a leer, dice, entonces los justos le respondieron, fíjate bien, ellos están así y dice, chirrión, entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Porque está hablando con él, ya se entendió, está hablando de él, Jesús. ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento o te dimos de beber? Pues si ni siquiera te vimos físicamente, no, ni fuimos de tus apóstoles, ni fuimos de tus discípulos. ¿Cuándo? Y entonces dice, ¿y cuándo te vimos forastero, te recibimos desnudo? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, en verdad, digo que cuando lo hiciste a uno de estos hermanitos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. No, mija, ahí es donde vamos. Exacto, o sea, si tú te encuentras a alguien en la calle y te pide, no le vas a decir, oye, ¿eres cristiano o no? Porque si eres cristiano te ayudo y si no, vete de aquí, ¿no? Porque Él ya te está dando un nuevo nacimiento y te está proporcionando las misericordias, el desprendimiento, ¿sí? ¿Ya se entendió? Sí. Pero yo creo que la vida radicaba en que se aplicaba por la familia de Cristo. Ajá. Y con el prójimo. Ajá, es donde, es donde vamos. Aquí agarra una situación de tu testimonio, Betty, en general. Hermanos en Cristo o pecadores. Parejo, dice, al que hayas hecho por el más pequeño de mis hermanos, hiciste por mí. O sea, que tú te refieres que cuando dice, y en verdad digo, cuando hiciste a uno de estos hermanos míos,
aún los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿A su familia o a los en Cristo? Ok. ¿Qué dice la palabra en relación a cuando Jesús dice, ¿quién es mi madre, mi padre y mis hermanos? Pero habla de sus hermanos, bueno, de su carne, pues de... Sí, o sea, pero cuando llegan a visitarlo los hermanos, cuando él da la enseñanza, ¿a qué se refiere? A los que hicieron la voluntad de mi Padre, ese es mi madre, porque hasta en ese momento ellos no eran hermanos. Ahora, para allá voy. Ahora, ¿es lo mismo el prójimo y la familia en Cristo? ¿Ustedes qué dicen? Ok, vamos a ver si esto es cierto, porque pues, la palabra lo va. Vámonos a Lucas 10. Vámonos a Lucas 10. Lucas 10, en el versículo 25. No, es en el versículo... sí, ahí, desde el 25 al 37. Vamos a ir despacito. Bueno, tenemos 10 minutos. Dice, y aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerle a prueba dijo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley y qué lees en ella? Respondiendo, él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ya somos de 4. No somos tricótomos, somos cuatrimotos. A tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? ¿Cierto? Mamá. 28. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Pues para que yo sepa a qué le tiro. Entonces en el 30 le dijo, respondiendo Jesús dijo, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, y los cuales después de despojarlo y de darle golpes se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó por el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, ¿ya se va entendiendo? ¿Cuál era el samaritano para los judíos? Despreciable. Eran los seres más despreciables para ellos. Que iba de viaje, llegó donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión y acercándose lo vendó, le vendó sus heridas, derramando aceite, vino sobre ellos y poniéndolo sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al mesonero y dijo, cuídalo y todo lo demás que gastes, cuando yo regrese te lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús dijo, ahí está tu respuesta. Está la respuesta. No nada más es con los hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vemos quién es nuestro prójimo, el X. Sí, entonces, por eso dice la misericordia. Claro que hay otro versículo que dice, ayuda a todos, pero darle prioridad ¿a quién? A los hijos de Dios. Por eso algunas veces podemos tener esa disyuntiva, ¿no? Pues nomás tienes una porción y son 2 los necesitados, pero es tu brother, ¿no? Tu cuaderno de 100 hojas del cristianismo, pues le tienes que ayudar a él. Pero si ahí está el prójimo, no tienes otro a quien ayudar, es a ese. Muestra tu misericordia. Por eso digo, nosotros cuando decimos que hacemos labor de misericordia, pues vamos a quien sea, ¿no? ¿Y con qué afán?
¿Cuál propósito va a lanzar? Predicar el Evangelio, mija. Predicar el Evangelio. Sí vamos, pero, o sea, entonces, si es lo mismo el prójimo y la familia en Cristo, viéndolo desde el ángulo que lo ve Lucas, ¿qué hacemos? Si es lo mismo el prójimo y la familia de Cristo, por fin. Ah. Un pastor que trabaja para su estómago y que en un momento dado se lo lleva a la tristeza, Dios lo castiga y lo deja en la miseria. En un momento dado, ¿no lo ayudarías? Lo está mandando el Señor. Entonces el prójimo es cualquiera, nada más con la salvedad de lo que decía hace rato, hay una prioridad, nada más. ¿No? Si tienes que ayudar a... pues vénganos tu reino, ¿no? Ok, entonces, pues ya aquí lo dejamos porque la otra era de la hermana Graciela, la diferencia de las denominaciones, y aquí traigo ya la respuesta, pero es muy larga y está muy buena, ¿no? Lo vamos a dejar yo creo que para la otra semana junto con las que me adjuntaron. Hermanos, el domingo vamos a dar un culto de primicias, así que por favor, traigan sus primicias. No, no es cierto. Vamos a dar un culto con... Fíjate, me quedas viendo si tú... No, no es cierto, no, ni se crean porque de por sí no vienen ni... No, vamos a dar un culto acerca de las bendiciones. O sea, porque muchas veces hemos oído, ¿no? Dios te bendiga. ¿Qué es la bendición? Un cristiano puede bendecir, puede decir yo te bendigo, todas esas incógnitas que a veces surgen en la cabeza, lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a observar, vamos a frenar tantito lo de Mateo, nada más por esta ocasión que pues se tiene como tradición y costumbre en el año, los años que pasan y para nosotros, hermanos, tratemos de entender que nos dice por ahí un teólogo que nosotros somos gente del cielo viviendo aquí en la tierra. ¿Sí se entiende? O sea, sí tenemos que participar. O sea, si quieren comprar uvas y comérselas el día el pasado mañana y hacer propósitos, ¿cuándo es? Mañana, y hacer propósitos, pues ay de ti, sigue siendo mundano. No, pero ya todas esas cosas para nosotros pues no checan, ¿no? Pero bueno, o sea, algunas son tolerables si vas por ahí con algún familiar y las uvas y que tanto hacíamos barrías, ¿verdad? Para que viajáramos y sacaban las maletas y hasta los choninos rojos y amarillos y todo eso queda fuera de nosotros los cristianos. O sea, no hayan ido ya a la comercial. Bueno, ya ustedes, yo ya les advertí. Y el domingo vemos eso, ¿no? Acerca de que no que nos depara, ¿no? Porque inclusive hoy yo les ponía uno, ¿no? Que los pastores ahora vienen con su rollo ese de que el próximo año vas a ser promovida, Suri, o sea, de una manera sobrenatural y vas a tener nuevas revelaciones y quién sabe qué tanto rollo se avienta, ¿no? No, vamos a hablar de las bendiciones, cómo las proporciona Dios, cómo nos llegan a nosotros, cómo podemos bendecir a otros, ¿no? Porque esa es parte de lo que nos dice Dios. ¿Saben, mis hermanos? Y el domingo, primeramente Dios, aquí nos vemos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa noche tú nos has respondido con tu palabra de algunas cosas. Perdónanos, Señor. Somos personas limitadas. Somos personas que necesitamos de ti, Padre. Y te damos gracias porque a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de que pues no ha habido, Señor, para nuestra edificación, alguien que nos edifique, Señor, de una manera correcta como en otros lados, te damos gracias. Te damos gracias porque a través de esto has sido misericordioso y tú conoces nuestros corazones, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que lleves con bien a mis hermanos,
y que el día de mañana que se hace un festejo aquí en la tierra, en donde culmina este año, Padre, tú los guardes, que en el lugar donde los pongas, Señor, ellos tengan la necesidad de predicar tu evangelio. Ellos tengan hambre y sed de justicia, Padre, para que puedan llevar esa justicia a otros que viven en oscuridad y que verdaderamente se encuentran recluidos en las tinieblas. Yo te ruego, Padre, que pongas en ellos el deseo ferviente, Padre, de llevar este evangelio, el evangelio de la paz, de una manera sencilla, pero de una manera correcta. Gracias, Señor. Honra y gloria sea para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.